En el Evangelio de Lucas hemos comentado que hay una gradual presentación de una que se llama escatología realizada. ¿Se acuerdan que les comentaba un poquito de esto? ¿Qué es la escatología realizada? Primero, ¿qué es la escatología? ¿Alguien que quiera compartir qué es la escatología? Final de los tiempos. Lo que va a suceder al final de los tiempos, ¿sí? Y estaba esa pregunta en la comunidad cristiana primitiva, como incluso en nuestras comunidades, ¿cuándo va a ser el final de los tiempos? ¿Verdad? Es una pregunta que reaparece constantemente en nuestras comunidades, ¿sí? Entonces decía que en Lucas hay un desarrollo de esta escatología realizada, que significa que la presencia del reino de Dios ya está en medio de nosotros. Entonces, ¿va a venir o ya está aquí? Esa pregunta la tenía la comunidad cristiana, ¿sí? En el Padre Nuestro está esta petición: venga a nosotros tu reino. Y les comentaba también que una mejor expresión del reino es tu reinado, ¿sí? Como algo más dinámico, como lo que está sucediendo. De ahí las parábolas del reino son parábolas dinámicas de crecimiento, las semillas de la levadura, algo que está creciendo y transformando. Venga a nosotros tu reino, ¿sí? Esta pregunta está presente en Lucas y en la comunidad de Lucas, ¿sí? Y nada más quería conectar con la tercera y última sección de las instrucciones que Jesús da camino a Jerusalén, que comienza prácticamente después de la curación de 10 leprosos. Comienza con esta afirmación que aparece solamente en Lucas, ¿sí? Habla de la venida del reino, pero al final de cuentas Jesús dice y concluye esa sección: si ustedes quieren, el reino ya está en medio de ustedes. Y quiero invitarlos por favor a abrir sus Biblias precisamente en este pasaje 17, versículo 20. ¿Y lo tenemos por ahí? Los fariseos le preguntaron cuándo iba a llegar el reino de Dios, y él le respondió: la llegada del reino de Dios no está sujeta a cálculos. ¿Y el siguiente? Ni dirán, míralo aquí, míralo allí, pues está entre ustedes. Sí, ya está el reino en medio de ustedes. Son los fariseos. Podemos hacer varias preguntas a lo que significa el reino, sobre la venida del reino. Vamos por último al capítulo 19, verso 11. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola. Estaba cerca de Jerusalén. A ver, otra vez me puede, porque aquí estoy perdiendo una frase muy importante. El versículo 11. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola. Estaba él cerca de Jerusalén, y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Ok, quédense ahí con eso, ¿sí? Y luego ya la parábola de las minas, o según se traduzca, ¿sí? Okay. La primera pregunta, sí, yo pienso que es muy, muy importante. Primero que nada, ¿qué ustedes creen que los fariseos o los judíos del primer siglo, o algunos grupos del primer siglo, en los tiempos de Jesús, entenderían del reino de Dios? ¿Qué cuando los fariseos, según Lucas, le preguntan a Jesús que si ya iba a llegar el reino, qué entenderían ellos? Quiero adelantar esta pregunta con la siguiente: ¿cuál es nuestro entendimiento de la venida del reino? ¿Qué es el reino, sí, para nosotros? Entonces, adelante. Yo pienso que sí. ¿Seguro? Sí, perdón. Yo creo que por la situación en que ellos estaban viviendo, ellos esperaban un tiempo de paz entre ellos. Creo que me da la impresión, no sé ni por qué, pero que no, ellos no tenían creo yo que no pensaban en un reino de más allá, sino una época de paz. Se vivía pues con mucho sosiego por el Imperio Romano, ¿no? La situación era muy difícil. Y yo en lo personal, pues leyendo las escrituras, Jesucristo nunca dice que es un lugar geográfico,
nunca dice está aquí o es así, hace nada más comparaciones. A mí me quiere entender, yo creo que el reino es una invitación a todos nosotros a construir una fraternidad basada en amor, en solidaridad, en flexibilidad, en aceptación, en inclusión. Yo lo consigo totalmente. Y algo presente y en cualquier lugar, y sobre todo en nuestra oportunidad de vida. ¿Bien clarísimo? Bueno, el reino, yo pienso que los fariseos era algo escatológico porque lo estaban esperando que llegara el reino, porque no entendían bien que el reino ya está. Yo difiero contigo, Padre Marcos, el reino no se construye, el reino está, el reino se degusta, el reino se esparce. El reino, nosotros no somos los que tenemos el control del reino, el reino simplemente está. Y es Dios el que está en este reino. Así que nosotros no tenemos nada que ver con construir ni con traer el reino, ni que pagar el reino. El reino está, hay que aprender a vivirlo, a entenderlo, a esparcirlo y a compartirlo y a anunciarlo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, yo pienso que la gente pensaba, esperaba ese reino de justicia, un reino de justicia, pero ese reino obviamente era un reino celestial, ¿verdad? Porque el mismo Jesús dice, ¿verdad? El reino no es de este mundo, ¿verdad? Era un reino celestial de paz, de justicia, de verdad, y ese reino quiere implantarse en nuestro terreno físico, ¿verdad? Entonces, de ahí, por eso yo sí pienso en esa construcción, ¿verdad? O sea, nosotros esperamos algo que viene arriba y que queremos ese reino de justicia aquí, queremos ese reino de paz acá, porque tenemos ¿cómo es nuestro reino? El reino del hombre, es un reino lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de falsedad. Pues queremos implantar ese reino nos trae Jesús, ¿verdad? De alguna manera, por eso yo sí pienso en esta construcción, ¿verdad? Reconstrucción también. Y no necesariamente tiene que ser física, cuando hablamos de construcción física no es física, es más bien el desarrollo entre nosotros. Sí, adelante. Bueno, primero que pienso yo hay que plantearse que Israel está siendo esclavizado o dominado por un imperio. Entonces eso crea en ellos, bueno, toda su historia ha sido de una situación de estar peleando con imperios que los han encantado, que los han exiliado, los han vuelto, ¿no? El griego fue muy fuerte con ellos y el imperio romano fue todavía, el yugo era peor. Entonces, desde ese punto de vista, ellos están esperando un rey o un reino que los libere del opresor. Por eso ellos están esperando un David nuevo, porque hay que recordarse que David es un guerrero militar que vence a los pueblos vecinos y construye la monarquía, y ellos están esperando ese nuevo, que lo lleve y lo libere. Eso es en el momento histórico que está sucediendo. Correcto. Luego, el reino de Dios es una cosa que la iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, está diciendo que la iglesia es servidora del reino. O sea, por lo tanto, el reino está, pero se construye, es algo dinámico, no es algo estático, ¿sí? Y desde ese punto de vista, si bien es cierto que es espiritual, no nos podemos olvidar que también tiene que ver con cosas materiales, porque nosotros no somos ángeles, somos seres humanos. Por lo tanto, igual Pablo VI, el Papa Francisco nos hablan de que, por ejemplo, evangelizar no es solamente hablar de un Jesús y la parte espiritual, también hay que transformar la realidad de la persona que está recibiendo ese mensaje. Por lo tanto, es algo, por un lado espiritual, pero por algo se construye también. O sea, no es algo que Dios lo hace. Dios cuenta que nosotros vamos a poner nuestra parte de trabajo para que la construcción del reino sea realidad. ¿Alguien más? Reino. Las aportaciones muy ricas, ¿verdad? Y quisiera retomar lo que acabas precisamente de decir, en efecto, ¿verdad? El primer paso, hablando del reino, hablando de cualquier tema que encontramos en la Sagrada Escritura, el primer paso es bien importante.
es qué significaba para el autor original y para la comunidad, qué es lo que entendía. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de remontarnos, digamos, al siglo I para entrar en su universo cultural, religioso, histórico. ¿Sí? Es el primer paso siempre. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Para no, ahora sí que violar el significado original de esto. ¿Sí? Y en efecto, ¿verdad? Hay unas grandes expectativas entre tantos imperios, el romano, el griego, anteriormente los persas, los babilonios, y si quieren ustedes más atrás, hasta los mismos egipcios. Es la mentalidad del reino. Incluso después de Jesucristo todavía se siguió hablando del reino. Después del imperio romano hubo otros reinos, ¿sí? Y hasta la fecha, ¿verdad? Hay reyes aquí, reyes allá, ¿sí? Incluso algunos gobiernos que no dicen que son reinos, que se hablan de democracias, en realidad se siguen portando como reyes o como reinos, ¿sí? Entonces el primer paso, ¿sí? Y algo más concretito en torno a la figura de Jesús precisamente es esta fuerte expectativa mesiánica de que precisamente el Mesías iba a inaugurar el reino en su apogeo durante el reino de David, el rey David. Decía, no, este es el Mesías, y eso en base a un texto clásico, 2 Samuel 7. Y ellos estaban esperando que un descendiente de David iba a inaugurar el reino, ¿sí? Iba a restaurar el reino, ¿sí? Pero había distintas formas de interpretar, ¿verdad? Una más política, material, sacar a los romanos de ahí. Y es donde nos encontramos con esta tensión, sobre todo como la presenta Lucas, en este camino que va a Jerusalén, ¿sí? Hay una gran expectativa, y ahora que va a Jerusalén, entonces ahora sí se va a manifestar este Jesús Mesías y va a inaugurar este reino. Era la gran pregunta, ¿verdad? Era el entendimiento de sus discípulos y de las multitudes, y el miedo de los fariseos también, o de las demás autoridades o grupos de poder religioso, ¿sí? Entonces ese era el contexto que teníamos allá. En nuestra actualidad, ¿verdad? Ustedes comparten, es la construcción del reino, lo que entendemos nosotros en la dimensión dinámica. La construcción, vuelvo a retomar, ¿verdad? Un poquito para poner en la misma página, es algo que en lo que se participa, no es una construcción material, sino es una transformación de esta realidad en el reino, o mejor, por eso insisto, en el reinado de Dios, los valores de justicia, de paz, de fraternidad, de inclusión, como compartir, ¿sí? Pero, y luego, mientras nosotros estamos ya aquí, ¿cuándo va a haber esta irrupción del reino? Esa pregunta estaba ya presente desde el comienzo del cristianismo en la comunidad lucana, ¿sí? Y por eso vuelvo a repetir, eso que pongo en rojillas, el reino ya está en medio de ustedes, aparece solamente en Lucas, ¿sí? Un paréntesis chiquito, cuando tengan la oportunidad, además de sus Biblias, yo les recomiendo que compren una sinopsis de los evangelios, que la presenta precisamente en 3, y algunas versiones, algunas ediciones incluyen también una cuarta columna para incluir a Juan, aunque es muy distinto, pero es muy práctico también tener a Juan en ese. Entonces, yo sé, los libros están muy caros, pero cuando tengan la oportunidad, hagan una inversión y compren una sinopsis de los evangelios. No tiene que ser ninguna sofisticada. ¿Perdón? En internet se puede bajar. Se puede bajar también en internet. Entonces, ahí está mejor. Entonces, eso es un instrumento. Yo siempre cargo mis evangelios sinópticos aquí, porque aquí estoy comparando un detalle tan sencillo, ¿verdad? A pesar de estar estudiando la Sagrada Escritura por muchos años, siempre que vuelvo a leer o estudiar o presentar, hay algo nuevo. Entre otras cosas, precisamente esta cuestión del reino. Cuando estaba leyendo los 4 evangelios, muy bien, Mateo, Marcos y Lucas, es solamente Lucas que menciona esta frase, ¿sí? En este mismo contexto de la tercera instrucción, la concluye, todavía recuerden que va Jesús camino a Jerusalén, la concluye con esa expresión, ¿verdad? Ante la expectativa, una vez más, la misma expresión, de la inminencia del reino, pero en el contexto de Jesús, incluso de la comunidad cristiana, es por el arribo de Jesús a Jerusalén, ¿sí? Al centro de poder, ¿sí? Entonces, nada más quería retomar esto. Cuando rezamos nosotros el Padre Nuestro, decimos que venga
a nosotros su reino, su reinado, pensemos sobre todo en estos valores de justicia, de paz, de fraternidad, de inclusión. ¿Sí? Bien, nada más recapitulando la cuestión del Padre Nuestro con esta sección que el día de ayer nada más la presenté de una manera muy genérica. ¿Sí? Y ahora nos movemos con la última parte del Evangelio de Lucas, y es amplísima. ¿Sí? Son 3 secciones, A, B y C. ¿Sí? Y en la primera parte tenemos la entrada a Jerusalén. Después, una parte clave es el discurso escatológico. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Cada una de estas letras A, B y C. La última cena, pasión, muerte y sepultura, que ya nosotros conocemos. Ahí están los materiales. El día de hoy solamente nos detenemos en donde ustedes quieran detenerse, ¿sí? Si hay algunas preguntas o comentarios. Y por último, quiero concluir, o tratar de concluir, si no terminamos el día de hoy, pero como vamos para lunes está bien, con la resurrección de Jesús, sobre todo en un pasaje que aparece solamente en Lucas. Esto es los discípulos de Emaús. Y el motivo por el cual seleccioné ese pasaje para concluir y hablar de la resurrección de Jesús es por los principios hermenéuticos que nos presenta Lucas, cómo leer las escrituras, cómo interpretarlas. Ese es el motivo. Una vez más, con lo que empecé el curso, la teología bíblica en este caso, no solamente es un atiburrarnos de conceptos, sino hacemos teología. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho el deporte, platicamos un poquito antes de clase. Cuando entrenamos, por ejemplo, un buen entrenador no se presenta delante del pizarrón en el salón con los atletas, digamos, me gusta mucho el básquetbol. Sí, mira, van a agarrar la pelota así, la van a botar así, van a tirar así. ¿Qué es lo que hace un buen entrenador? Los lleva a la cancha y les da la pelota y vamos a jugar. ¿Sí? Y eso es lo más importante, cómo hacer teología, cómo leer las escrituras y cómo interpretarlas. Eso es lo básico, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, palabra dinámica, eficaz, viva, etcétera, etcétera. Y es lo bonito de la palabra de Dios. Y siempre nos trae cosas nuevas. ¿Okay? Ese es el menú, pero les digo, nos vamos deteniendo según vayamos prefiriendo. ¿Sí? En esta gran sección de la la última cena, pasión, muerte y resurrección de Jesús, Lucas se dedica a sus fuentes, como hemos visto varias veces. En esta sección en particular depende mucho en gran parte de Marcos. En Marcos ahí vuelve a aparecer en grandes cantidades, en grandes secciones. ¿Sí? También tenemos unos pedacitos de Cuele, ¿sí? Y por supuesto de la propia fuente única de Lucas, que llamamos él. Vuelve a enfatizar lo que hemos repetido varias veces, el lugar de Jerusalén, repito, no tanto como un lugar topográfico, geográfico, sino ante todo como un lugar teológico. ¿Sí? Es el lugar de la manifestación de Jesús, por su muerte, por su resurrección. Peculiar en esta sección, sobre todo de la muerte de Jesús, es la historia del ladrón, que es perdonado por Jesús, y la función de las mujeres al pie de la cruz y en la tumba, ¿sí? Después de la resurrección. Estaba leyendo, les decía hace un momentito también, que después de la clase voy y reviso mis materiales, mi mente sigue todavía trabajando y estaba leyendo un artículo nada menos sobre el papel de las mujeres en Lucas y Hechos, y eso lo podemos desarrollar todavía más la siguiente semana con Hechos. Algo muy interesante que yo no había recapacitado es que sí, en efecto, Lucas nos presenta el papel, la presencia de las mujeres como discípulos de Jesús, pero no da mucha voz a las mujeres. ¿Sí? Y un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando Jesús es presentado en el templo, tenemos a Simeón y a Ana. Lucas le da voz al himno de Simeón, pero no de Ana. No nos dice qué dijo Ana, ¿sí? Entonces vamos a ver qué más descubrimos, ¿sí? Porque decimos, Lucas hizo muy bien con las mujeres. Sí, pero, sí, eso, sí, pero. Dinos más, Lucas, sobre las mujeres en tu evangelio y en los hechos de los apóstoles. Bien, la entrada aquí a Jerusalén, quiero resaltar solamente una
una sección por ahí. ¿Sí? Sabemos lo que ya sucede aquí, nada más para tener el outline. Si hay algún punto de ustedes que en base a su lectura reciente o de otros años, que ya lo han leído muchas veces, hay algún punto que quieren explorar o profundizar, lo hacemos. Estas son las secciones de la entrada a Jerusalén. ¿Cuáles son? Bueno, sabemos, ¿verdad? La orden de Jesús del burrito que va, lo aclaman, etc. Jesús llora sobre Jerusalén. La expresión mi casa es casa de oración, y luego ya expulsa a los vendedores. Con eso hemos historia muy bien. ¿Sí? Pero las autoridades cuestionan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Sí? Ya la respuesta de Jesús con otra pregunta: díganme el bautismo de Juan, ¿sí? Etcétera. Y luego la parábola de la viña arrendada a los labradores, que la conclusión, una vez más, las parábolas tienen un kick, ¿sí? Al final las autoridades judías se dieron cuenta que Jesús estaba diciendo esa parábola por ellos, ¿sí? En fin, y luego una pregunta interesante que va a reaparecer después en el juicio sobre los impuestos al César, ¿sí? Y Jesús, y este pasaje se me hace interesante, siempre me llama mucho la atención, porque se ha utilizado para separar lo que son las cuestiones del Estado con las cuestiones religiosas. Nada, muy lejos de significar eso en los evangelios, ¿sí? Lo interesante es de este pasaje es que ¿alguien se acuerda un poquito cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cómo responde? Del César, sí. Pero antes de esa frase, ¿qué es lo que hace Jesús? Traiga la moneda. ¿Cómo? Trae la moneda. Trae la moneda. Sí, traigan una moneda, sí. Acuérdense que los judíos les estaba prohibido tener cualquier representación física, sí. Y acuérdense que el emperador en cierta forma era una representación de la deidad, ¿sí? O un semidios o un dios, sí. Entonces, pero lo interesante de aquí es la creatividad y la sagacidad, yo llamo, del propio Jesús. Si tú tienes una moneda, los que le están preguntando, si ustedes tienen una moneda, ustedes son culpables porque ustedes llevan esa moneda, de lo que me están acusando, ustedes mismos son los que llevan la moneda. Yo no llevo una moneda, sí. Tráigame una moneda. ¿Qué imagen tiene? El César. Den al César lo que es el César. Tú tienes esa moneda, tú te le debes al César, yo me le debo a Dios. Y por eso también que hay un juego de palabras ahí donde dar a Dios lo que es de Dios y devolver al César lo que es del César. Creo que no es lo mismo dar y dar, no. Parece que es dar y devolver, ¿no? Podemos revisar si Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 2020, a ver. 2025. ¿Tenemos que pagar impuestos al César o no? 2025. Ahora le enseñaron, y se me olvidó tomar un denario, y se me olvidó traer ahorita que esté bien, un denario. Les cuento una historia. Eso me lo agarré de del mercado negro sin saber. Pero, y después cuando iba sí, pertenece al César, sí. Entonces, en el versículo 25, sí, 25. Estoy leyendo en el griego, esto voy a ver si hay alguna diferencia, sí. Y les dijo a ellos, regresen en efecto, apódate Caiskaros, sí, al César, Caisaros, sí, Caisarim, tuteu, sí. Pero tenemos solamente un verbo, es el mismo verbo que se utiliza tanto para el César como para Dios. Sí, en el griego solamente tenemos un verbo, apódote. Tanto apódote César, y luego también sin repetir el verbo, a Dios, tatuteu, topeo. Es un solo verbo. Sí, es un solo verbo. Entonces, ¿cómo va la traducción también? O sea, sí, den a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero es regresar, dar o regresar. Eso sí, dar o regresar. ¿Sí?
Pero vuelvo, mi punto, mi comentario es y lo encontramos a menudo en los evangelios, no solamente en Lucas, la sagacidad, la sabiduría de Jesús, porque ahí realmente, si lo querían poner a prueba, le querían poner una prueba a Jesús, y él más bien los pone, les voltea la mesa, ¿sí? Como ustedes llevan esa moneda del César, ustedes son los que están infringiendo la prohibición de llevar una imagen, ¿sí? En este caso del César. Usted, en otras palabras, esta ironía, ¿sí? Ustedes le pertenecen al César. O sea, no solamente la moneda, sino ustedes, ¿sí? Dios, yo soy de Dios, le pertenezco a Dios, yo regreso para Dios. ¿Sí? Con razón los dejaba todos bien enchilados. Seguro. En la entrada triunfal escuchamos varias ocasiones que se predica cuando entra Jesús a Jerusalén, la gente que lo recibió dijo, Hosana en el cielo bendito en el Señor. Una semana más tarde gritaba crucificante. ¿Ok? Pero parece que la multitud no era la misma. Cuando entra parece que es aquellos que lo van siguiendo y los que gritan crucificar eran los que vivían ahí, ¿no? O sea, habrá un error ahí, ¿no? Sí, el término que aparece en la primera son las multitudes, ¿sí? Y en la crucifixión, puedo entrar en detallito, también son las multitudes. O sea, no hay términos distintos para unos y otros. El 19-28. A lo que me refiero era que, bueno, yo por lógica deduzco que cuando él llega hay gente que lo va siguiendo y que van con él. Oh, ok. Pero Los que no son residentes, los que vienen de Galilea. Y ahí llega, iba en una procesión con un grupo de seguidores, permanece ahí y luego después ahí, no todos van a quedar con él los 8 días, ¿no? Porque estaban sus casas, los que quieren crucificar ya son los residentes que están ahí en la ciudad, ¿no? Son diferentes. El error que yo digo es porque puede ser que yo sea que esté en un error, que dicen la gente que lo recibe grita, o sea, y 8 días después grita crucificar. De lo que me refiero es son dos grupos diferentes. O sea, tiene sentido. Sí, adelante. Dice, cuando se acercaban a la cuesta del Monte de los Olivos, los discípulos en masa y llenos de alegría se pusieron a alabar a Dios en voz alta por todos los milagros que habían presenciado. Discípulos en masa. Los discípulos, con la masa. Y es la multitud, en el griego la expresión es multitud o masa. ¿Sí? Pero lo que dices, ¿verdad? Metiéndonos un poquito más en el contexto histórico, tiene sentido, ¿verdad? Porque los que estaban incluso cerca, ya sea del primer juicio ante el Sanedrín o después de Pilato, serían grupos más cercanos, locales de Jerusalén. Sí. O no pasaría también como pasa ahora en nuestras comunidades, los que les llaman, que dicen que acarreados, que vayan y voten por alguien, que les ofrece, o sea, no sabemos también si desde esas fechas ya venían haciendo esas prácticas. Pero en el mismo tema, me imagino que en la ciudad de Jerusalén había suficiente población y había partidarios de los escribas como había partidarios de Jesús. Y recordamos que era el contexto de la Pascua, ¿sí? Entonces habría muchos grupos judíos procedentes de muchos lugares. ¿Sí? Había 1 millón de personas. Y por eso Jesús, por ejemplo, en una notita así, hay mucha tela de donde cortar. Por eso no se podían quedar propiamente en la ciudad, por eso salían al Monte de los Olivos. Hay una nota aquí de lo que está diciendo el Padre. En el capítulo 23, versículo 13, ¿sí? 23:13, dice: Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo. Usted no menciona a los discípulos, que usted está diciendo, otras personas. ¿Sí? Diferente grupo. Y entonces dice, y le saca él que no, él dice que ha investigado, que no encuentra nada, y como en la fiesta tiene que soltarle a alguien. Aquí dice, pero aquí dice en el 18, pero ellos se pusieron a gritar, o sea, estos 3 grupos: crucifica lo que muere ese hombre, díganos libre a Barrabás. 2 grupos de
Bueno, puede ser que le hayas dicho a los saduceos y a todos ellos, tráiganos su gente, ¿no? Llevemos a los partidarios de ellos. O sea. Sí. Ok. Pues era una lucha de poderes, ¿no? Claro. Sí, venimos viendo los distintos grupos que había en los discípulos del Bautista, los samaritanos, los escribas y fariseos, al último los saduceos, los partidarios, todos esos grupos que tenemos. Los herodianos, que muchos Los herodianos herodianos, que eran muy fuertes. Sí. Okay. Un pasito más, sí, en el capítulo después, en el capítulo 21, ya al final de esta sección, tenemos lo que se llama el discurso escatológico. Y esto lo quiero conectar con lo que comenzamos a hablar hace un momentito sobre el reino. ¿Sí? Entonces había una gran expectativa de la venida del reino. Al salir Jesús del templo, algunos comentan, nada más estoy parafraseando, sobre la grandeza, las piedras del templo. Entonces después de eso Jesús empieza a desarrollar que se llama el discurso escatológico, que en su gran mayoría, en su gran parte viene el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Hay una gran semejanza entre los dos, porque todos una vez más estaban esperando, ¿verdad? Si Jesús ya está aquí a las puertas de Jerusalén, que se manifestara como Mesías Rey. Y la respuesta de Jesús es, nadie realmente sabe ni el día ni la hora, ni el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, un punto medio e invita simple y sencillamente a estar alertas. Conocemos ya el contexto de la Pascua, de la última cena el contexto de la última cena de Jesús era durante la cena de Pascua. Sí, conocemos muy bien los elementos que se remontan hasta el libro del Éxodo. Las dos tradiciones en el libro del Éxodo, del cordero y de las hierbas, que eventualmente se integran, y ya para tiempos de Jesús ellos integran esos elementos. Es una comida, es una cena familiar, ¿verdad? Y cuando Jesús celebra la última cena, pues entonces lo hace con sus discípulos, pero en este contexto también aparece el complot, la traición de Judas. Esto no tengo pensado así a discutir en detalle, pero no sé, abro la oportunidad para ver si hay comentarios sobre esta sección. Ahí es algo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? La Pascua judía para celebrarse en familia. Jesús es un judío que siguió siempre las tradiciones de los judíos. ¿Dónde queda la familia de Jesús en ese momento? No se menciona, por ejemplo, ni su madre ni nadie más. Nada más los discípulos. Los discípulos, completamente los apóstoles. Entonces, realmente ahí la tradición judía, como judío, realmente no está siguiéndola en ese momento, ¿no? Sí, no sé dónde habría quedado en este caso su madre. Sí. José, según lo más probable es que había muerto años atrás durante la adolescencia de Jesús. Tal vez no sabemos, no tenemos tradiciones de José. ¿Sí? Aparte igual la concepción de familia no es la que va a presentar para este tipo de cosas, ¿no? El concepto de familia que él tiene es sus discípulos, es la gente a la que está invitando, de lo contrario estaría contradiciéndose, queriendo de una u otra forma quererlo hacer de una manera tradicionalista, ¿no? Pero por ahí hay un versículo, no sé de qué evangelio, donde él dice que le preguntan que dónde está, que algo de su madre y sus hermanos están ahí, y dice que para él todos los que hacen la voluntad de Dios son sus hermanos, y como quien dice su familia, todos los que siguen la voluntad de Dios son su familia en este caso. Pero en realidad, o sea, tradicionalmente en la Pascua judía, bueno, a lo que yo tengo entendido, sí es la familia, hijos, hermanos, padres, el patriarca y los que le siguen, porque ahí es donde se empieza a dar a explicar la Pascua a las nuevas generaciones, ¿no? Justamente en esta cena. Entonces sí es realmente la familia de sangre con el patriarca. Sí, pero vaya, también es evidente en los evangelios que Jesús tiene un grupo distinto, único, como mencionamos. Pero a lo mejor eso es precisamente el mensaje, ¿no? El hecho de que se suponía que era una
fiesta que era especialmente para la familia, y el hecho de que la esté compartiendo con sus nuevos hermanos es una forma de presentarle de que, ¿verdad?, esta también puede ser mi familia, o sea, no nada más romper con la familia romper un tradicional. poco con lo que eran los lazos sanguíneos. Es la familia biológica. Sí, pero incluso si lo remontamos al mismo libro del libro del Éxodo, ya desde entonces se daba la bienvenida a los extranjeros o a los que iban pasando. Sí. O sea, no era una celebración cerrada, estaba abierta. Sí. Sí, recordemos toda la gente que venía de fuera, de Egipto, de todas esas partes que venían, los judíos que venían en la diáspora, que venían, gente que venía de fuera. Y yo creo que los conceptos de familia eran diferentes. Quiero yo pensar también la cuestión geográfica. María y José vivían en el norte, que es como 125 kilómetros, y los medios de transporte, no había medios de transporte, tenían que caminar. A lo mejor por coincidencia él estaba en el sur y la familia estaba en el norte. Entonces, equivalía a 3 días de camino aproximadamente. Y la Biblia ya parece ya había estado en edad muy avanzada. 35, 40 años, pero ya era diferente, que equivaldría a los 50, 60 de ahora, ¿no? Todavía okay. Todavía quedan pedacitos buenos de montar. Ya después de la cena sabemos que van al Monte de los Olivos. Otro pasaje exclusivamente lucano es cuando Jesús exhorta a obtener una espada. Y esta expresión que no se entiende es la explicación que hacen algunos exegetas, es para reafirmar la acusación de Jesús que era contado entre los malhechores. ¿Sí? Lo mismo los 2 ladrones con lo que donde es crucificado. Durante el Monte de los Olivos, mientras está en oración, está la invitación a orar para que no caigan en la tentación, que también nos conecta una vez más con la oración del Padre Nuestro que veíamos ayer, también lo mencioné el día de ayer. ¿Sí? En general, ¿se acuerdan que los discípulos en el Monte de los Olivos estaban quedándose dormidos? Sí, tal vez como a las 4 de la tarde también aquí nosotros. Sí, pero Lucas suaviza la presentación porque estaban agobiados de tristeza, dice Lucas. Y lo mismo hace con la presentación de Pedro. Padre Manuel está haciendo más trabajo con la figura de Pedro. Lucas suaviza la presentación de Pedro, es más compasivo, si ustedes quieren, en la presentación de Pedro. Sobre todo cuando le dice Jesús a Pedro que lo va a traicionar 3 veces, etc. Hay una adición también lucana, dice, pero yo he pedido, ¿sí?, por ti para que tú puedas consolar o confortar a tus hermanos. ¿Sí? Eso también es único en Lucas, que ayuda a presentar la figura de Pedro en términos más positivos. ¿Sí? Y luego, ¿quiénes ya han ido a Jerusalén, a la Tierra Santa? ¿Quiénes ya han ido? ¿Sí? No nos lleva. Los padres. Esta vista. Nosotros somos gente del pueblo. Eso va a ser para el premio de la graduación, a terminar el cuarto. El padre Manuel nos lleva hasta Eso está en los eso está, se los mandó Arturo, lo tienen ustedes. De cualquier manera, más quise tomar esta para poner el contexto. Esta fotografía está tomada desde la Monte de los Olivos. De hecho, esos son olivos, y algunos de los olivos que están ahí datan incluso del primer siglo. ¿Sí? Y luego esta viene siendo la ciudad de Jerusalén, por supuesto, en tiempos modernos. Este es el domo de la roca, que es otra Y los lamentos para Este es el Starbucks. Entonces, esta llamaban la puerta dorada, que eventualmente después la sellaron, ¿verdad? No sé si Jesús habría estado yendo y viniendo al templo por esta puerta o por otras, y lo más probable por acá, porque estaba el pórtico de Salomón, más bien por esta sección. En fin, a tener una visión más o menos, la distancia entre el Monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén. Aquí es donde estaba el templo antes,
antes de Está la mezquita. Sí, ahí estaba el templo. Entonces nos da una perspectiva de la distancia en esa última semana. Entonces iría Jesús con sus discípulos para Jerusalén más al cruzar el Cedrón. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el juicio ante dos grupos, primero ante el Sanedrín y posteriormente ante Pilatos. Lo que quiero resaltar en estos dos juicios es primero la forma como las autoridades judías tratan a Jesús, una forma más agresiva, y después aquí tenemos el Sanedrín, ¿sí? Estaba compuesto por los 70 miembros más el sumo sacerdote, el acusado, los secretarios, aquí una sección para los estudiantes, es una representación de lo que sería el consejo del Sanedrín o el Sanedrín, simple y sencillamente, ¿verdad? Nos podemos imaginar más o menos cómo podría haber sido el juicio ante las autoridades judías. Pero cuando pasa el juicio de Jesús ante Pilato y eventualmente ante el centurión, cuya cuando está en la cruz, hay una repetición tres veces escribe Lucas que Pilato declaró que Jesús era inocente, ¿sí? Y más tarde el centurión una vez más va a repetir que Jesús era inocente. Esa es una característica también lucana. Por ejemplo, Lucas omite la descripción de los vituperios de los soldados romanos. ¿Qué nos puede sugerir esto? Recordemos una vez más, y esa pregunta me la hacía Clarita antes de clase, ¿sí? Que a quién escribe, y lo mencioné en la primera clase, pero tal vez de una manera muy rápida. Recordemos que la audiencia y la comunidad de Lucas es prominentemente gentil. Primero, y segundo, el objetivo de su obra, del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, es la inclusión de los gentiles en la comunidad. Y un grupo importante de esos gentiles es precisamente aquellos que están de una u otra forma relacionados con la corte romana o simplemente romanos. Y por eso trata de la presentación de los romanos de parte de Lucas es mucho más benévola. A diferencia, por ejemplo, de la presentación que vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces es importante notar esos distintos versiones de los romanos. En los mismos evangelios tenemos pro-romanos y contra los romanos. Lucas es más favorable a la presentación de los romanos. Esa era una cuestión que yo traía con Lucas, cuando yo leía Lucas y leía a los otros. Cómo suaviza el trato con el imperio, como que negocia con el imperio y suaviza las cosas, no los mira o no los hace ver tan duros en esa cuestión. Entonces la razón era esa, porque muchos de esa comunidad venía o pertenecía de alguna manera al imperio O a la sociedad romana. Sí, exacto. Sí. Okay. Sí. Entonces nada más como para entender un poquito por qué lo hace de esta forma Lucas. Yo no vine y vi que pasaba. Y aquí tenemos un mapita, yo sé que también tiene sus mapas ahí. Tiene también la ciudad de Jerusalén en su mapa, ¿verdad? Así Aún así no tenemos. ¿Mande? Entonces, primero, el Monte de los Olivos lo tenemos por esta parte. Aquí sería el área de la explanada del templo y el templo propiamente dicho. Tenemos tres áreas. Entonces, tenemos la explanada, que es donde probablemente Jesús habría expulsado a los vendedores. Tenemos el templo, y dentro del templo, que está dividido por la cortina, va a estar el Santo de los Santos, donde entraban solamente el sumo sacerdote en alguna ocasión. ¿Sí? Entonces, nada más para tener esa dimensión. Y luego en esta otra sección tenemos la fortaleza de Herodes. ¿Sí? Y en la actualidad esto se ha sido bastante bien reconstruido. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos la fortaleza de Antonia, en esta parte, que veía el área de lo que todo estaba pasando en el área del templo. O sea, estaban los soldados listos para la acción.
Les decía que Jesús y sus discípulos, la gran mayoría, por ejemplo, del Monte de los Olivos, lo más probable es que haya entrado por el pórtico de Salomón en esta sección. ¿Sí? Ahorita ya han descubierto esta área. Esta sección que está aquí, es lo que en la actualidad se conoce como el Muro de las Lamentaciones, o el Muro Oriental, prefieren llamarlo así los judíos. Ese está en la página 19. Sí. El Muro de las Lamentaciones. Sí. Viene siendo esta seccioncita, ¿sí? Aquí en la actualidad hay una rampa, y aquí está ahora el domo de la roca, ¿verdad? No el domo, la mezquita, con el domo, perdón, con el domo dorado. Acá hay otra mezquita, de hecho más antigua en esta sección. ¿Qué más puedo decir? Un poquito más para visualizar la Ahorita, ¿quién ocupa ese territorio? ¿Cuál? Lo que es Jerusalén. Jerusalén está dividido en varias partes. Una sección, incluyendo la explanada del templo, es la sección de los musulmanes. Y luego la sección cristiana está en esta partecita. ¿Sí? Aquí está lo que viene siendo, en esta parte estaría más o menos el templo de la iglesia del Sagrado Sepulcro, en esta parte, más o menos por aquí. Aquí está el Gólgota. ¿Sí? Aquí estaría el templo, la iglesia del Santo Sepulcro. Y toda esta área es el cuarto de los cristianos, pero la inmensa mayoría está en manos de los judíos. ¿Sí? ¿Los judíos? Pero, sí, Están entre los tres, musulmanes, judíos y cristianos. Y allí, en este mapa, ¿dónde están? No, pero eso sería la parte religiosa. Ahora, la parte política sí, la es administrativa Israel, es el Estado de Israel. y Palestina, que tiene la parte ahorita oriental que están en la guerra todavía. Pero no, pero en lo que es la ciudad, la capital, no, está en la ciudad. el Estado de Israel. Y allí en este mapa, ¿dónde se encuentra la tumba de Jesús? La tumba de Jesús, no, realmente no. Hay varias sugerencias de la tumba de Jesús. Una, desde mi punto de vista, por ejemplo, ustedes, Marco, ustedes que han ido a Tierra Santa, no sé qué. Padre Mariano. Sí, adelante. Perdón, No, adelante. La tumba de Jesús, no sé si tuvieron la oportunidad de visitar. La tradicional es en el mismo, aquí donde está el Gólgota, ahí está la sección para el Gólgota y al mismo tiempo está la sección del sepulcro, del Santo Sepulcro, en esta partecita, sí. Pero hay otras propuestas también donde había estado. ¿No se supone que era en la roca? ¿Dentro de una roca? Sí, cuando uno visita. Sí. Perdón, es que es increíble. Yo creo que esto es lo que le llaman la parte vieja de Jerusalén, pero esto se extiende. Y toda la parte, porque está preguntando que dónde están los de Trump o algo así, o propiedades, está afuera. Está afuera, porque aparte de esta muralla, la ciudad continúa. Es mucho más extenso toda. Y como dice el maestro, está dividida por secciones. Pero hagan de cuenta que no así esta sección de aquí para acá, no. Es como pequeñas islas. Están los ortodoxos, por ejemplo, la iglesia de la relacionada con la Virgen María, prácticamente los coptos. de los ortodoxos, luego están los coptos, Los armenios, y algo muy difícil es donde el símbolo es la mezquita de Alcázar, me parece, ¿no? Sí, aquí está, sí, la mezquita de Alcázar, que es donde estaba el templo, y es una disputa entre los católicos, musulmanes y judíos, porque en ese lugar, obviamente ahí estuvo el templo, luego está la mezquita ahora, y dentro de la mezquita está la piedra donde iban al hijo de Isaac, donde iba a ser sacrificado Isaac, y está ahí en el centro de la mezquita, que es muy significativo para judíos y católicos, pero también en ese mismo lugar es muy significativo para los musulmanes, porque es de donde asciende Mahoma a los cielos cuando viene a Jerusalén, algo así. Entonces, muy simbólico para todos. Y ahí está también el pórtico donde enseñaba nuestro Señor Jesucristo cuando venía al templo. Entonces, es para todos, y todos lo quieren. Y es de todos, y al mismo tiempo no es de nadie, porque está constantemente en disputa. Y donde está el Santo Sepulcro, hay la iglesia que se llama el Santo Sepulcro, y también está dividida. Esta iglesia fue construida por Santa Elena,
Puso la madre de Constantino. Entonces ella ahí cuando se dan cuenta, hay toda una historia de cómo ella llega a la conclusión de que ese es el lugar donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia, cuando los sultanes, me parece, los otomanes invadieron, el sultán divide la iglesia y le da una parte a los ortodoxos, otra a los católicos y otra no sé quién. Entonces la iglesia está dividida. Entran ustedes y entran a la sección de los católicos, la sección de cada, y nadie de ellos se habla ahí. Y parece que cuando tienen que cambiar un poco, hacen una reunión que dura hasta 4 o 5 meses para decidir y ponerse de acuerdo. Incluso el mismo, el Santo Sepulcro propiamente, hay una sección por donde entran los católicos y la otra por donde entran los armenios. Es un cuadrito así más chiquito que y las llaves de la iglesia las tiene una familia musulmana que es la que se encarga de abrir y cerrar, y por herencia se heredan y ellos no son católicos ni van a la iglesia, pero son los que tienen la llave. Ellos son los que abren y los que cierran, y parece que ha sido así desde hace 400 años por generaciones. Procedentes de la familia. Los católicos, pues la sección, hay una sección muy importante donde está el altar, pero no está bajo los católicos, está los ortodoxos, pero hay una sección importantísima, pequeñita, pero es donde está bajo el control de los católicos. ¿Saben cuál es? Es importantísima. Esa iglesia es visitada por cientos de gentes todos los días. Está el control de los baños. Es verdad. Se enojan cerran las puertas. Lo que ya había mencionado, estoy avanzando rápido con lo de la última cena y la pasión y crucifixión de Jesús, porque son textos mucho más familiares, que estamos más familiarizados con ellos. Lo que decía hace un momentito también, que durante la crucifixión tenemos la confesión del centurión de la inocencia de Jesús. Quiero, en cuestión de la crucifixión, contrastar. Ustedes han escuchado de las 7 palabras famosas que estamos en el Viernes Santo. Es una compilación de las versiones de los 4 evangelios, ¿verdad? Las agarran y las acomodan. Sí. ¿Cuál es según los estudiosos, el evangelio más antiguo? Marcos. ¿Y cuál es la palabra que Marcos da testimonio cuando Jesús muere en la cruz? O antes de el oír. Sí, el oír de más. ¿Por qué me has abandonado? Dice, pum, y ahí termina así. Mientras, en cambio, Lucas omite esa expresión y viene: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces presenta la muerte de Jesús de una manera más solemne, añadiendo un poquito nada más Juan, todavía posterior, inclinando la cabeza, entregó el espíritu, con un simbolismo teológico fuerte, ¿verdad? Lo que significa entregar el espíritu. Es una forma de Pentecostés. En ese momento de la crucifixión y posteriormente cuando se aparece el día de la resurrección, el primer día de la semana, a sus discípulos cuando sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Entonces, para estar más atento a la diversidad de presentaciones según cada evangelio, con esto quiero una vez más insistir la forma como Lucas va presentando a Jesús, sobre todo en su muerte, a los romanos, al propio Pedro de una forma más benévola, en contraste con En realidad, ¿cuál es la diferencia entre los 3 o los 4 evangelios en la confesión del centurión? De acuerdo a las palabras y de acuerdo al texto original. Sí, por ejemplo, en Marcos, de lo que yo lo puedo ver aquí también, en Marcos el centurión declara: en realidad este hombre era hijo de Dios. Sí, es lo que tengo entendido. Sí, en Marcos. ¿Y en Lucas? En Lucas, lo puedo ver enseguida, después de el centurión, el centurión dice: este hombre era inocente. Era inocente. Pero en relación a la declaración de Jesús como hijo de Dios, enseguida te digo, 23, 26.
se te cae casi. Estoy buscando el verso donde... En Lucas del 22 dice, no encuentro en nada para que merezca la muerte. No, Ya más allá del 44, más adelante, El centurión. el verso 47, Del 23. el capítulo 23, verso 47. Y cuando el centurión vio lo que había tenido lugar, lo que sucedió, alabó a Dios y dijo, ciertamente este hombre era inocente. El texto original sí se refiere a inocente y el otro a este era el Hijo de Dios. Exacto. 23, 47. Marcos, ¿verdad? Y era hijo de este hombre era hijo de Dios, es lo que dice Marcos. Juan no tiene ninguna presentación y Mateo también repite verdaderamente este era hijo de Dios. Okay. Sí. Entonces Mateo sigue más a Marcos, sí, en este caso, en esta declaración. Y Lucas como que lo minimiza, ¿no? En ese sentido, porque es más fuerte la palabra. En realidad este hombre era hijo de Dios, Sí. es decir, este hombre era inocente. Sí, en el caso de Lucas, repito, es el centurión que repite una vez más que Jesús era inocente. Hay una parte en el versículo 48 que la palabra que ocupa es medio así difícil, dice, toda la multitud que se había congregado para el espectáculo. Pero también Lucas, ¿verdad? Lucas dice, realmente este hombre era inocente. Exacto, es lo que dice Lucas, exactamente. Sí. En las palabras del centurión dice, en verdad este hombre era inocente. Pero no nos dice Lucas que el centurión diga, este hombre era hijo de Dios, como lo hace Marcos y como lo repite Mateo. Este es otro lugar del Santo del Sepulcro, fuera de la ciudad de Jerusalén, de hecho, si me regreso un poquito más, esa tumba creo que está en una iglesita que está más o menos por esta parte. Es lo que yo esperaba ver, no en una planicie. Sí. Porque recuerden, pudo haber sido aquí en lugar de la sepultura, pero como pueden ver aquí, fueron varias murallas. Esa es la muralla, era una muralla. Esta era otra muralla que, ¿sí?, en tiempos de Jesús, entonces morirían fuera de Jerusalén, ¿sí? Y aquí había otra muralla en otro tiempo, ¿sí? Entonces hubo varias murallas en distintos tiempos. A las afueras de Jerusalén, entonces, donde fue crucificado, podría haber sido sepultado cerca, ¿sí? Y recuerden que con el correr de los siglos, sobre todo después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el 70 por los romanos, la forma como tomaron los romanos la ciudad de Jerusalén, hicieron un terraplén, según nos cuenta Flavio Josefo, para entrar hacia la ciudad. Entonces la fueron llenando por tierra, ¿sí? Entonces después, cuando la destruyeron, la arrasaron, y a dónde llevaron todas las piedras, ahí se fueron acumulando. Por eso aquí en lo que se conoce como el muro de las lamentaciones, se ve solamente una fracción del muro de las lamentaciones. No sé cuántos metros esté enterrado, ¿sí?, el muro de las lamentaciones, ¿sí? 3-4 metros aproximadamente. Yo como que vi un documental y que como que entran yo nunca he ido para allá, pero en el documental se ve como que entra alguien por un lado y se meten en agua como en un arroyo, como esto es otra y ya historia. luego entran arriba, ¿no? Ese es el acueducto de Ezequías. Es una historia muy buena que hoy tengo. ¿Es en el Señor de los Anillos? No, es acá, en la parte de afuera. Este es un arroyo y este es otro arroyo. Este era la Gehenna, porque allí era la basurera y donde quemaban las sucias, siempre estaba así. Actualmente aquí hay una comunidad de un asentamiento palestino. ¿Les cuento o no les cuento? Nada más hablando de lo que dice Esther del agua. Es el túnel de Ezequías. Esa es una historia muy larga. Eso tal vez lo vean con la doctora Ida. Una de
lo que tenían que preservar, Jerusalén fue atacada muchísimas veces, entre otros fue atacado por los asirios, ¿sí? Cuando fue atacado por los asirios, en tiempos del rey Ezequías, lo que tenía que preservar, una forma para poder sobrevivir cuando estaban amurallados, estaban asediados, era tener agua, era algo muy fundamental, ¿verdad? No podían vivir por agua por más de un tiempo. Entonces lo que hicieron en esta piscina que está por aquí, lo que hizo Ezequías, hizo un túnel para el agua que estaba fuera en aquel entonces de la ciudad, la metió por medio, hacia adentro de la ciudad por medio de un túnel. Y ahí se quedó, ¿verdad? Que venía eventualmente a descender a esta piscina, ¿sí? Y los arqueólogos sabían dónde estaba por las fuentes, por los relatos históricos, etcétera, ¿verdad? Pero no habían tenido la oportunidad de hacer el estudio, las excavaciones, etcétera, simple y sencillamente porque estaba el túnel de Ezequías estaba en las inmediaciones entre los palestinos y los judíos. Entonces, con los permisos, ¿quién tiene los derechos de qué? Y es un polaco, ¿verdad? En fin, cuando tuve la oportunidad de ir a la Guerra Santa, yo me quedaba, nos quedábamos por aquí en esta sección, muy cerquita del templo del Santo Sepulcro, en esta sección, ¿sí? Estaba el horario, por ejemplo, el horario empezaba a las 9, ¿verdad? La salida a las 9, entonces ya nos daban un itinerario para el día y no se puede visitar todos los lugares en tan poquito tiempo. Entonces lo que yo aprovechaba, me levantaba más temprano, como a las 7 de la mañana, y yo hacía mis 2 horas de tour por mi cuenta, ¿sí? Y me gusta todavía correr, entonces me ponía mis tenis, mi short, y así me iba, ¿sí? Así me iba, nada más para poder regresar. Entonces yo siempre había tenido la inquietud de encontrar dónde está ese famoso túnel de Ezequías, y yo también por los estudios sabía que estaba más o menos por aquí. Primero salí por acá, claro que esta es una rendición antigua de Jerusalén, hay unos caminos por acá, quería llegar a esta parte por esa sección, pero no se podía porque había bardas, ¿sí? Entonces me regresé otra vez por aquí. En la actualidad hay una carretera, no carretera, la calle, pues, esta calle que va alrededor de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Por ahí. Entonces me regresé por esta calle, aproximadamente por aquí, y entré, había una bajadita buscando el famoso túnel de Ezequías. Bajé por aquí corriendo y buscando, despacito buscando, y luego llegué aquí y había un grupo de niños palestinos jugando, y había un grupo de arqueólogos también estaban haciendo sus estudios ahí. Entonces yo les pregunté en inglés si sabían dónde estaba el túnel de Ezequías, porque ya había estudios que estaban haciendo excavaciones cuando me tocó ir. Entonces me pedían dinero y yo no traía dinero porque era lo que me decían. Bárbara, fui con Bárbara Reed, sí. No lleves dinero, no lleves dinero porque te pones a saltar, bueno. Entonces no llevaban ni dinero. Entonces ellos me hablaban en árabe, creían que era árabe. No solamente los niños, en varios momentos me decían que era árabe. Un guía palestino árabe, cuando fuimos a Nazaret, yo iba a ver adelante del autobús y yo fui el primero que me bajé y empezó a hablarme en árabe. Y dije, no, hablo árabe. Y que claro que sí, que como, y se me enojó. Ismael se llama, no me acuerdo. Se me enojó y luego, porque dice, no, porque. Entonces ya Bárbara le dijo, no, dice, en realidad no es árabe, sí. Es de Chihuahua. Es de Chihuahua, sí. En fin, pero bueno, o sea, me confundieron muchas veces. Cuando regresábamos al aeropuerto ya de regreso, entraron los soldados israelíes a hacerla antes de llegar al aeropuerto, es parte de la revisión. Me checaron como una vez, sí, porque este es árabe, sí. En fin, muchas veces me confundieron, ¿eh? En fin, estos niños me pedían dinero, ¿verdad? Ya hablan inglés, un poquito de inglés ellos. Me pedían dinero, no traigo. ¿Qué creen que me pidieron en su lugar? El celular. Un horsey ride. Que lo paseara el caballito. Sí, se me hizo muy chistoso, porque andaban los niños ahí, se me hizo muy chistoso. Ok, sí. Y andaba ahí y voltearon los arqueólogos y loco que y hubo
no sé, como un encuentro muy bonito con este grupo de niños y también los arqueólogos, porque pues yo jugué con ellos, básicamente. Y luego ya me dijeron, sí, aquí estaba, y me acercaron donde estaban haciendo las excavaciones, no estaba permitido entrar más allá, estaban haciendo las excavaciones, pero alcanzaba ya a escuchar precisamente el agua ahí, porque sigue corriendo el agua todavía de este túnel, respondiendo o abundando en su comentario. Son experiencias muy bonitas, ojalá que tengan ustedes la oportunidad un día de ir a Tierra Santa, vale la pena, la verdad. Y suficiente tiempo. Por ejemplo, ustedes organizan, ¿verdad? El viaje Cada año organizamos el Radio Claret. El padre también organiza, el padre Manuel, ¿verdad? De preferencia, pregúntenle a él y luego ya si no puede, vas con nosotros. Ahí organizamos otro. Toda esta información está en la página de Radio Claret y ahí ven las diferencias. Lo que quiere el padre Manuel que son 2 semanas, que es mucho más completo, visitan varios países, obviamente varían los precios. Radio Claret nada más vamos a un solo lugar, Tierra Santa. Este año estamos yendo a Jordania también. Es menos tiempo y obviamente es más económico. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo? Son 10 días. Esto va a ser en noviembre. Bueno, pero cada año ahí busquen en el website, sí, pero de veras. Radio Claret de América, y ahí están tanto los viajes del padre Manuel como los de Radio Claret. Ahí ven toda la diferencia, y obviamente ustedes acóplense a lo que ustedes. Lo del padre Manuel es muy completo porque les da una explicación desde una perspectiva muy bíblica. Los viajes de Radio Claret es más bien cultural, porque la mayoría de la gente que va con nosotros obviamente es católica, creyentes, pero no son estudiantes de Biblia, y ellos van también por los aspectos culturales y religiosos, y los guías son locales. ¿Y por qué los árabes? ¿Por qué? Desde el siglo VI. ¿Por qué qué? Perdón. ¿Por qué están los árabes ahí? Sí, preguntas muy sencillas que requieren respuestas muy complicadas, muy largas. Pero vaya, no son extranjeros, es su tierra también. Ya casi estamos, nos quedan 5 minutos. El objetivo era dedicar un poquito más de tiempo a la parte de la resurrección, sobre todo en el encuentro de los 2 discípulos de Emaús. En 5 minutos es imposible presentar. Este era el platillo fuerte del día de hoy, cuando yo quería presentar. Está bien. Están ya les mandó Arturo los materiales, ya terminé los materiales de Lucas. El lunes, por lo tanto, vamos a hacerlo. Quiero hacer esta explicación. Sobre todo porque este último pasaje de los discípulos de Emaús nos presenta unos principios hermenéuticos de la interpretación de las Escrituras, ¿sí? El Antiguo, el Nuevo Testamento, cómo leían, cómo interpretaban las Escrituras. Y tiene también, por supuesto, su simbolismo litúrgico, ¿verdad? La aplicación litúrgica, el papel del pan, etc. Eso lo hacemos el lunes, y el mismo lunes comenzamos al menos la introducción a Hechos. Ojalá nos dé tiempo para no apresurarnos, repito, quería yo dedicar más tiempo el día de hoy. Pero está bien, les digo, exploramos distintas áreas, y esto lo hacemos con Dios el lunes.